Buen día, espero tenga maestra. Mi nombre es Irving Jesús Amaro Sánchez y esta es mi exposición de todos los temas que hemos visto a lo largo del semestre. Como primer tema tenemos el currículum. El currículum es una construcción social y cultural donde se precisa la teoría y la práctica. El currículum es elemental para cualquier institución. Dentro del currículum está todo, más bien toma en cuenta a los alumnos, a los profesores, a los maestros y asimismo a las instalaciones donde se va a aplicar ese currículum. El currículum está en constante adaptación, en constante cambio, ya que toma en cuenta todo lo que está a su alrededor y es por eso que va a estar en constante modificación para poder lograr todas las demandas que tiene la sociedad ante dicha organización o institución. Asimismo, el currículum debe de comprender los siguientes aspectos, que son la fundamentación, la identificación de la carrera, el perfil de ingreso y de egreso, así como la estructura y su organización curricular y los programas de las materias, áreas o módulos. Todo esto debe de englobar el currículum para que se tenga un buen proceso. Como segundo tema tenemos lo que es un plan de estudios. El plan de estudios y los programas son documentos o guías que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte de un maestro. Es decir, dentro de los planes de estudio se encuentra todo el contenido que se va a abordar a lo largo de ese proceso. El plan de estudio se incluye dentro de lo que es un currículum para que el plan de estudio se encargue de todos los contenidos y de cómo es que se van a abordar para poder tener un buen proceso. Algunas de las características de los planes de estudio son que debe de tener la descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo. Otra característica es que debe incluir el tiempo de duración de las carreras, como también la organización por trimestres, semestres o en otro caso anuales. También debe de tener la estructuración por asignaturas, áreas o módulos. También la especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área o módulo. También debe de incluir el número de horas de teoría y de práctica de cada materia. También incluir materias obligatorias optativas y el total pues, de puntos. También las especificaciones sobre el servicio social en caso de que se necesite realizar y las opciones y requisitos de titulación ya en caso de universidad. Y con todas estas características se puede lograr un buen plan de estudios para que todos esos contenidos o todas esas características pues sean bien llevadas a cabo y se tenga un proceso exitoso. Ahora pasemos con los programas de estudio, que esto ya se adentra más y es en particular se encarga de que en qué tiempo se debe de llevar una asignatura, así como de ciertos cronogramas, o tiene su propio cronograma donde se van a llevar o donde están incluidas todas las actividades que se van a realizar y en qué tiempo se deben de realizar. El programa de estudios pues, es la formulación hipotética de los aprendizajes que se pretenden lograr en una unidad didáctica. El programa de estudios es el que se encarga pues, de organizar en qué momento se debe aprender algo. Asimismo, sus características con las que cuenta son que debe de incluir sus datos generales de la materia, introducción o justificación del curso, objetivos terminales, temáticas de las unidades, bibliografía para pues, compartirla con los alumnos, metodología de trabajo y criterios de evaluación y acreditación. Con todas estas características y si se logra organizar de una manera correcta los programas de estudio, pues se puede lograr un buen aprendizaje o se puede lograr el objetivo que esté buscando dicha institución. Siguiente tema tenemos lo que son las fuentes del currículum. En primer lugar tenemos la fuente sociocultural. En esta fuente sociocultural pues se analizan las demandas sociales y culturales hacia la escuela por parte de la sociedad. En ella se conforma lo que es los conocimientos, los valores, las actitudes y los procedimientos y destrezas que contribuyen a la socialización del alumno. Todo esto dentro de las pautas de una comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí el currículum se va a adaptar a lo que haya alrededor o lo que esté en el contexto. Un ejemplo claro de esto puede ser las escuelas como lo son CONALEP o COBAEP, que están en ciertos lugares que son rurales, por así decirlo, y en ellas se encuentran carreras técnicas que tienen que ver con lo agropecuario, porque esto es algo que los rodea o que las personas de ese lugar pues están muy familiarizadas. Asimismo con los pequeños talleres que a mí me tocó en la secundaria que había, no sé, corte y confección. Eso se puede ver porque pues en nuestra región predomina mucho eso y tal vez en otros países no haya este tipo de talleres. Esto es porque el currículum toma esa fuente sociocultural y se basa en lo que hay en el contexto o lo que tiene alrededor. Continuamos con la fuente psicológica. En esta, su pregunta central, por así decirla, es ¿cómo se aprende? Aquí el currículum se va a adaptar a las necesidades que tenga el alumno o cómo aprende, es decir, si tiene, no sé, alguna necesidad especial o tiene
pues alguna discapacidad, el currículum se va a encargar de adaptar para poder enseñar de manera correcta a esas personas. Continuamos con la siguiente fuente, que es la fuente pedagógica. Con esta fuente se pretende lograr a través del currículum crear situaciones de aprendizaje que le permitan al alumno asimilar, desarrollar y ejercer dichos aprendizajes y producir aquellas estrategias de enseñanza mediante las cuales el docente ayudará al alumno en la adquisición de esos aprendizajes. Para poder lograr esto se necesitan dos aspectos fundamentales: uno, el teórico, y lo práctico. Con esto, pues lo teórico y lo práctico aportan mucho conocimiento a la hora de elaborar este currículum con esta fuente pedagógica. La última fuente tenemos la fuente epistemológica. Esta fuente, por decirlo así, tiene una palabra central, que es el saber hacer. A través de esta pregunta, pues se van a tomar ciertas decisiones que se van a fundamentar sobre la base de las exigencias científicas y filosóficas, esto con tal de que se tenga más precisión a la hora de aprender o a la hora de tener una enseñanza. Ahora pasaremos a un siguiente tema, que son la carta descriptiva. En pocas palabras, una carta descriptiva es una guía detallada de cada curso, es decir, aquí se va a indicar dónde se distribuye o cómo es que se distribuye la forma para abordar los contenidos seleccionados. Pero dentro de esta carta descriptiva, su particular característica es que indica con mayor precisión cómo es que se debe de abordar cierto contenido. Siguiente tema tenemos lo que es el sistema de evaluación. El objetivo del sistema de evaluación es calificar en función al rendimiento, pero también determinar e informar el nivel que se alcanza al abordar los contenidos. Sabemos que una evaluación pues siempre va ligada al camino de la corrección. Es por eso que toda evaluación es importante dentro de un plan de estudio, porque la evaluación nos indica si vamos por el camino correcto o nos estamos equivocando para poder modificar y adecuar todo esto y así lograr un proceso con mayor eficacia. Ahora pasaremos al último tema, que es la clasificación del currículum o los tipos de currículum. Empezaremos con el currículum formal. Aquí concibe a la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su planteamiento va desde su fundamentación hasta todo lo que debe ponerse en práctica. Bajo este enfoque, el currículum formal es todo aquello que da forma y contenido a un conjunto de conocimientos. Y en pocas palabras, el currículum formal es toda la teoría. Ahora pasaremos al currículum real, que el currículum real es la puesta en práctica del currículum formal, con la diferencia que aquí podemos modificar y adaptar para que pues, se logre un buen proceso en cuanto a las necesidades que tengan los alumnos. Este currículum pues nos ayuda a identificar todas las diferentes opiniones, las diferentes necesidades que tienen todos los alumnos, y por eso es que dentro de este currículum podemos adaptar y modificar en base a las necesidades de nuestros alumnos. Por último, pasaremos al currículum oculto. Este, en contraposición de todos los otros tipos de currículum, pues no se encuentra dentro de un plan de estudios o un plan de programas, sino que este tipo de currículum va más allá o se enfoca más en ciertas actitudes que deben de tener los alumnos. Se enfoca en lo que es la disciplina, también exige un orden, una línea a seguir en cuanto a comportamientos, por así decirlo. Es por eso que el currículum oculto es de lo que se va a encargar esto, de dar todo un orden para que se pueda lograr los demás tipos de currículum. Y con esto termina mi exposición de los temas que abordamos en el semestre.